Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, acompañando a Frank Báez, uno de los poetas más significativos de las últimas generaciones de la poesía latinoamericana y un poeta que, entre otras cosas, quisiera empezar nuestra conversación hoy. Es un poeta del desenfado, por supuesto, de la idea de cómo hay que destrozar el panteón del poeta y ponerlo a correr con tenis, que sin embargo le roban, y que al mismo tiempo está contemplando un mar que trae todo tipo de detritus, y un poeta que es capaz al mismo tiempo de ofrecernos una mirada de risa, de desenfado, de alegría, pero que por otra parte mira el mundo de manera crítica. Quisiera empezar con una pregunta muy sencilla, Frank, y es: cuando tú estás pensando en ese mar que rodea la República Dominicana y consideras cuál es como esa extensión infinita que de alguna manera se pierde en el Caribe, ¿cómo sientes tú que tu experiencia poética estuvo relacionada con esa experiencia de la vivencia del mar y de las olas y de la lejanía, que al mismo tiempo se acercaba en un espacio que no es tan enorme como el de otras islas, pero que al mismo tiempo ofrece un espacio de estatismo, de permanencia? Que nos hablabas un poco sobre el mar y la tierra en tus experiencias Claro, iniciales sí, en la escritura. sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el museo, de verdad, lo aprecio mucho y bueno, yo me siento colombiano, que aquí hay mucha gente que quiero, que están por acá. Y, y bueno, para arrancar, sí, claro, yo diría que algo que define a los caribeños sería el mar, ¿no? El mar un poco, porque es lo que nos rodea y un poco el mar es ese espacio que fabrica todos esos elementos abstractos, esos elementos poéticos. En ese caso, claro, el mar significa el infinito también, ¿verdad? Lo lejano, la promesa, la idea de buscar nuevos destinos también, la idea de la migración, significa también colonización, por ejemplo, también un término que viene de ahí. Entonces, significa muchísimas cosas. Yo llegué a Santo Domingo porque yo viví hasta los 5 años en Ciudad de México, que mi papá estaba estudiando allá. Y cuando llegué a Santo Domingo, nosotros nos mudamos en un barrio que se llamaba Miramar. Y entonces ya eso es como bien representativo de esa contemplación de la que tú estás hablando. De alguna manera la vida de uno giraba en torno al mar, porque te asomaba y te lo encontraba el mar a la vuelta de la esquina y todo eso, pero también el olor del mar tan representativo, ¿no? De tantas cosas. También el salitre, que uno lo sentía en el cuerpo, la sal, de pronto, que uno la sentía, o sea, que era algo, una presencia muy viva. Entonces, claro, yo me recuerdo que también el mar significaba como ese espacio donde prohibido cuando yo era pequeño, que tú no podías ir porque era peligroso, era mar abierto. Y también el mar de la playa, de las primeras veces que uno iba a surfear y a nadar y todo eso. O sea que tiene mucho que ver con la vida de un caribeño, ¿no? Eh, y a mí, claro, a mí también con la poesía, un poco también como esa idea de las olas como versos, el mar como canción, como canto, el mar como presencia, como alguien que está contando algo constantemente, sin parar, ¿no? Entonces, sí, sí, yo diría que un poco la poesía de un caribeño nace en el mar. Pese a que hay caribeños que dicen que tienen montaña, hay gente que tiene montaña. Yo tenía un amigo que hizo uno de los trabajos más interesantes sobre el mar, se llamaba Tony Capellán, eh, que era un artista increíble, un artista visual. Él nació en el centro de la isla y llegó a ir al mar ya como adolescente
y fue como extrañísimo porque estamos en una isla, ¿no? Uno lo piensa. Y para él fue como el principio, su entrada al mundo del arte. Entonces hay algo también como de bautizo con el mar y los artistas y los poetas y los cantantes. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con eso. El mar es súper importante para la poesía de cualquier caribeño y es muy raro un poeta caribeño que no haya escrito un poema sobre el mar. Y sobre todo que no haya escrito un poema del mar que sea bueno, ¿verdad? O sea, porque quizás pueden escribir que sean porquería de poemas, pero siempre hay buenos poemas sobre la experiencia marítima, que puede ser tan simbólica, ¿no? Puede significar tanto. Entonces, claro, sí. Muchas gracias, Frank. Hay otro espacio geográfico y simbólico que es muy importante en tu poesía, que son los Estados Unidos. Chicago, ¿verdad? Ocupan un Sí. sitio particular en tu obra determinada por unos poemas significativos, pero sin embargo para ti es muy importante y es un espacio geográfico, vital, distinto. Sobre esa vivencia de los Estados Unidos, ¿cómo podrías hablarme un poco sobre ese asunto en tu obra? Sí, bueno, yo no fui migrante como nosotros tenemos, fíjate, República Dominicana tiene una migración grandísima, igual que acá en Colombia. Somos países que viven en todas partes, o sea, y es súper común en el Caribe. Hay un término sociológico que se me olvidó, lo estaba buscando. Entonces, la primera ciudad más poblada que tiene más dominicanos es Santo Domingo, pero la segunda es Nueva York. Entonces ya eso es muy significativo para cualquier dominicano. Hace que desde que uno crezca, es muy extraño que una familia no tenga parientes viviendo en los Estados Unidos, viviendo sobre todo en Nueva York. Y cuando yo crecí, entonces Nueva York se convirtió en eso, se convirtió como una panacea, como el sitio donde por lógica tú tenías que terminar, ¿verdad? Tú ibas y estudiabas inglés, no tanto para hacerte de una cultura general y eso, sino porque tú ibas a acabar trabajando en Estados Unidos. Y lamentablemente trabajando como obrero, ¿no? Trabajando en las factorías y todo eso. Esa factoría de Estados Unidos en los 60, 70 estaban llenas de dominicanos. Y entonces esa migración al mismo tiempo mandaba todos esos artículos, objetos desde los Estados Unidos. Y uno creció fíjate, con toda esa cultura norteamericana que de pronto te llegaba y tú eras un privilegiado porque recibiste tu primer Milky Way, por ejemplo, el primer chocolate que no tenía que ver con un producto nacional. Ya claro, el mundo ha cambiado, pero en la época en que yo crecí eso era súper importante. Alguien recibía el primer Nintendo, la primera televisión a color. Entonces había algo como de, ¿verdad? Que te hacía crecer, como pensar que ese era el lugar donde tú tenías que acabar, porque era el lugar donde estaba todo, ¿no? Que era donde estaba pasando la vida. Entonces, claro, Estados Unidos para cualquier dominicano es un sitio muy representativo, no solamente en aspecto migratorio, sino digamos, como de búsqueda, de aspiración, ¿no? Y claro, en mi caso yo terminé estudiando en los Estados Unidos. Yo realmente hice lo que un dominicano nunca debe hacer y es como regresar de Estados Unidos a República Dominicana. Yo soy como el fracaso del proyecto, del sueño americano. Yo regresé y bueno, por mil factores, pero sí fue una experiencia, yo diría, muy importante, porque fue muy importante en mi vida cuando tú tienes, yo creo que 25, 26, 27 años, esa edad es muy importante porque ya tú estás acabando los estudios universitarios, tú probablemente conoces quién sería tu pareja por mucho más tiempo y para mí fue un momento muy importante. Y también porque me acercó mucho también a la poesía norteamericana cuando vivía allá en Estados Unidos. Entonces empecé. Eso pensaba yo, que de alguna manera tu poesía vive del
tono caribeño de una manera poderosa, pero la poesía norteamericana está ahí siempre, ¿verdad? Sí, sí, es una influencia, esa misma influencia que yo tenía cuando muchacho de los programas de cable al principio te llegaban en inglés y para tú poder entender los Disney Channel y todos esos programas tú tenías que entender un poquito de inglés. Entonces tú te forzabas y te sentías imbécil cuando no entendía los muñequitos, quise muñequito, ¿no? Sí. Cuando no entendía esa cosa y cuando no entendía los deportes, cuando no entendía lo que hablaba. Entonces te predisponía, ¿no? De alguna manera. Entonces yo sigo pensando en la poesía norteamericana así, de que es muy atractiva, llama mucho la atención, pero al mismo tiempo siento una imposición de esa poesía Claro. ponte en el discurso y eso. O sea, yo quisiera que todo fuera en español, que todo lo interesante fuera en español y no tener que pasar ese trabajo de la traducción, pero al final, bien, bueno, uno se enriquece, ¿no? Con esa relación. ¿Podrías leernos este poema? Es para quien no te haya oído en la noche, en la Biblia no aparece nadie fumando, un Ah, poco para que de alguna manera vean cuál es tu manera de componer. ok, sí. Wow, este poema se llama En la Biblia no aparece nadie fumando. Pero ¿qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros? Y en realidad todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando, al igual que en los 50, en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. E imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo, a Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac, a María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada. E incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno suyo. Yo no soy un fumador, pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por todo el arca buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla. Y eso es Eh, Ese objeto, esa maldita cajetilla que no sé dónde puso, ¿verdad? De alguna manera podría ser perfectamente como un objeto emblemático de tu poesía. Tú coges objetos en apariencia muy anodinos, los elevas y los resignificas y los vuelves macroscópicos y los conviertes como en el objeto de preocupación. Entonces pueden ser computadoras, el computador de tu hermana, ¿verdad? O son objetos que siempre, o los tenis, o la Milky Way, y esos objetos como que los magnificas, los conviertes en el centro de la composición, pero al mismo tiempo forman parte de una composición de verso muy largo. Tú tienes la tendencia, no sucede siempre, pero a usar un versículo, digamos, como esa línea de construcción, aunque en un libro como Jarrón tienes poemas de versos mucho más cortos, pero uno lo que sí termina advirtiendo es que esa magnificación del objeto termina produciendo, por una parte, una sensación humorística del público, pero al mismo tiempo la imagen de lo que desea siempre el poeta es: miren esto, mírenlo bien, mírenlo con atención, conviértanlo en el centro de su manera de componer. Y por ejemplo, en estos poemas bíblicos tuyos en los que de alguna manera o entonces o no fuman o tienen que dejarse el pelo largo, o tienen que usar barba, ¿verdad? Tienen una serie como de gags casi de los hermanos Marx, ¿verdad? Uno empieza descubriendo que tú tienes como un gusto especial por esa composición que se detiene, amplía y produce como un efecto de guiño al lector que le está diciendo todo el tiempo: miren que lo que yo quiero es mostrarle esto, quiero que se rían un poco, pero al mismo tiempo quiero mostrarles críticamente la realidad, ya sea la realidad del imperio, ya sea la realidad del mundo del consumo. Y
volverlo a mirar de otra manera. Y pensaba, por ejemplo, que en el caso de las musas, es muy interesante, hoy leí un poema que me encantó, en el cual aparecen las musas, y las musas lo que tú haces es volverlas a poner en otro simbolismo, ¿verdad? Y quisiera... Nadie fumando fue algo que, bueno, a mí me gusta mucho caminar como por la calle de Santo Domingo, que es una locura, es un poquito muy parecido aquí a Bogotá. Son como personajes, pero un poquito más caribeños, ¿no? Costeños, como dicen aquí. Entonces había un evangélico y decía un montón de cosas súper absurdas y yo dije, wow. Y me paré al lado y en un momento dice, en la Biblia no aparece nadie fumando y era como una reprimenda a alguien que estaba fumando cerca. Entonces yo dije, pero es poesía pura. Y el poema yo lo anoté y con el tiempo yo dije, bueno, esto da para convertirse en algo, tiene algo. ¿Qué tal si él tenía razón? Ah, tú sabes, entonces ahí ya se fue construyendo un poquito todo eso con mi conocimiento de la cultura. Bueno, yo que estudié en un colegio católico. Y, leo peleas domésticas, sí, peleas domésticas. Mientras escribo en el papel, a las 3 de la mañana, una musa me escupe la cara, otra musa me grita, una me trae vodka y me susurra, no escribas, me trae drogas, me trae modelos de revistas, no escribas, no escribas, repiten al unísono, día y noche, noche y día. A mí me parece un prodigio un poema eso, ¿verdad? Lo deberíamos escribir todos en algún momento, pero tú lo dices con una gracia que conecta con el lector. Y quisiera hacer como algunas observaciones generales sobre tus poemas. Por un lado, la observación desenfadada, ese sí es un elemento central en la composición. La imaginación, que es una imaginación que se nutre o del mundo directo dominicano o en ocasiones que tiene una herencia de la poesía norteamericana, pero es una imaginación activa, diría yo. La Biblia, que vuelve de maneras distintas, se vuelve a significar, a leer. La presencia de Whitman, yo la advierto de distintas maneras, pero es en la manera de crear el verso, en la manera de hablar como de ese yo plural, que me parece que es una manera muy especial de volver a leer a Whitman, una épica del barrio, de lo anodino, de lo burlesco, que aparecen de distintas maneras y que te permiten escribir poemas, las imágenes de un mundo detenido, pero al que se quiere volver a recuperar, la nostalgia también de un mundo perdido, por ejemplo con el Milky Way. Yo creo que de alguna manera uno lo que siente con ese Milky Way es que quisiera que de alguna manera volviera ese momento en que por primera vez estuviste en las manos del Milky Way. El humor como una de las maneras supremas de la verdad y el deseo de recuperar un mundo que se perdió, así como la narración encadenada de un versolibrismo fluido que está todo el tiempo habitado por el ritmo, y referencias, por ejemplo, a la gran poesía occidental, Baudelaire, ¿verdad? Aparece ahí de otra manera distinta. Y pensaba que en algunos de tus poemas, aunque no sea tan evidente, existe una presencia de la poesía medieval, por ejemplo, en François Villon, ¿verdad? En la balada de los ahorcados, algunos de esos poemas en los cuales hay un elemento como grotesco o de exaltación, que hay una cierta presencia de la poesía de la Edad Media puesta en tu tono y en tu manera particular. En la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, esa relación de la cual hablabas, que es cercana y al mismo tiempo conflictiva, que produce, desearía ser leída de otra manera, y una sensación general de un manejo del fraseo, que a mí me gusta mucho, es decir, tú tienes una capacidad de escribir naturalmente. Cuando dices tus poemas, es como si los estuvieras diciendo por primera vez, casi siempre, o sea, produce esa sensación como de revelación. Y quisiera que nos hablaras un poco sobre eso, cómo produces qué te interesa cuando estás escribiendo un poema al producir ese efecto de
naturalidad, de cercanía, de estoy diciendo esto por primera vez y lo estoy diciendo de manera natural, mientras camino, sí. Claro, sí, porque la idea es un poco eso de, o sea, la idea del arte en general es copiar la vida. O sea, por más que pretendamos la idea del arte, eso da la sensación de la vida. En el cine, las novelas, la poesía, la música, ¿verdad? Es un poco eso, replicar eso y organizarlo de alguna manera, porque finalmente lo que percibimos del mundo es muy limitado con lo que está pasando. Entonces el arte de alguna manera te lo organiza y podemos seguir una secuencia que en la vida real no existe. O sea, nosotros particularmente hacemos un recorrido, hacemos un guión de lo que hacemos día a día, pero el mundo es algo súper desorganizado, porque las percepciones son múltiples. Entonces, yo creo que con la poesía lo que yo trato es mucho organizar todo ese material disperso y tratar de pegarlo, ¿no? Tratar de pegarlo ahí con todas esas cotidianidades con las que yo vivo. Para mí es muy importante que el poema se relacione conmigo, entonces tiene que jugar un poco con los elementos con los que yo me paso el día, o sea, con mi realidad, ponte dominicana, mi realidad de que soy, qué sé yo, clase media alta dominicana, todo ese tipo de cosas tiene que estar en el poema. Mi sexualidad, mi forma de ser, todo eso tiene que estar en el poema. Entonces, el lenguaje con que yo hablo, el lenguaje cotidiano, es lo que decía Ezra Pound un poco cuando empezó todo este asunto de la poesía conversacional. Él te decía, habla como, escribe como si tú estuvieras hablando con un amigo. Entonces la idea también es eso, el lector como una persona a la que tú puedas contarle estas cosas tan extrañas, ¿no? Que tú estás percibiendo, que tú estás viviendo. Entonces, un poco eso yo diría, eh, confuso, ¿no? Pero bueno, para eso que uno escribe poesía, pero el proceso tampoco es que lo entiendo totalmente, pero la idea de esa composición yo creo que es hacerme un espacio en el mundo, un lugar, ¿no? Con los poemas, que los poemas sirvan como una especie como de huella y yo pueda ver cómo es ese recorrido. Entonces al final sí, yo lo trabajo de una manera honesta, de una manera en que soy realmente yo, que no soy, o sea, que no estoy tomando este poema de otra gente, que no estoy tratando de hacer un poema conscientemente con la intención de buscar un aplauso, de buscar una, tú sabes, como una palmada en el hombro, o sentirme que soy intelectual, o que soy un erudito, sencillamente con esa sensación real de tú encontrar un espacio en el mundo. Si ese poema, al yo terminarlo, porque me da mucho trabajo escribir eso, como me da mucho trabajo esa sensación de que se escribió, o sea, de que sencillamente se vertió en el papel, ¿no? Da mucho trabajo porque lo primero que me para cuando viene todo ese proceso es eso, de que empiezo, escribo una estrofa y digo, wow, aquí yo estoy copiando a un montón de gente. Entonces tú en ese punto te vas encontrando. Mi trabajo tiene mucho de eso, de descartes. Yo tacho mucho pero voy tachando no solamente en el papel, sino voy tachando mientras voy viviendo, mientras voy pensando en un poema. Yo lo voy pensando mucho en los poemas. Eso de la idea como de que de una hoja en blanco, yo nunca lo he vivido porque siempre estoy pensando en ritmos, repitiéndomelo a mí, rumiando el poema que quiero hacer, ¿no? La idea de un poema que tengo la voy pensando visualmente, cómo yo pudiera mover eso. O sea que continuamente es como una obsesión que no para, ¿no? Pero de nuevo te repito, es como la intención es que se sienta, que yo me sienta, porque no sé si funciona, pero que yo me sienta que eso es mío y no le pertenece a otra persona. Es un disparate, yo lo sé, y seguro muchísima gente piensa que lo está haciendo y al final está copiando, no sé, la voz de la época, o los grandes poetas de la época, que son los que imponen la pauta, ¿no? Pero yo trato eso siempre y me da mucho trabajo, pero un trabajo que
bueno, que me pone neurótico, muy neurótico, pero que finalmente cuando tú llegas al poema que tú sientes que funcionó después de... Porque hay veces que tú piensas que terminaste y es de noche, son las 3 de la mañana, tú te sientes y dices, finalmente terminé esto. Al otro día lo lees y te das cuenta que es una tontería. Y lo borra totalmente y después entonces lo que hace es que lo deja un tiempo y vuelve y lo lee y dice, ah, pero está bueno, funciona. Y después viene 6 meses más tarde y te das cuenta que no, que tiene que empezar de nuevo. Entonces es un proceso que, bueno, que tú seguramente lo has vivido y todo el mundo que escribe poesía. Pero para mí un poco el último test es eso. Yo leerlo y sentir que me pertenece. Hay como una lectura que tú haces que tú dices, ah, wow, aquí sí cuajó, aquí sí funcionó. Sí, un poco como por ahí. Gracias, Frank. Uno de tus poemas más emblemáticos se llama Anoche soñé que era un DJ y yo creo que es como una especie de poética en un cierto sentido. Si tú piensas en tu relación con la poesía, cómo ha funcionado, cómo se ha manifestado, cómo la poesía te da un ritmo particular en el verso, ¿cómo has vivido esa experiencia? Eh, sí, ese poema, yo sí me acuerdo cuando lo escribí, me acuerdo la última parte del poema. Eh, o sea, era muy simpático, entonces yo lo leía, la gente se reía, yo decía, wow, esto está funcionando súper bien. Pero un poema súper triste, realmente. Es un poema de soledad, es un poema realmente de ser anti-DJ, de estar solamente solo en el centro de la tierra, ¿no? Lejos de todo. O sea, todo lo contrario a ser un DJ. Pero era como un punto, yo pensé mucho cuando estaba más muchacho en la idea de, ¿por qué yo me estoy poniendo, o sea, me cojo un fin de semana y me la paso escribiendo poesía en vez de irme a una discoteca o hacer tal cosa? ¿Por qué esta obsesión con la poesía? ¿Por qué esta obsesión con el lenguaje, no? Entonces yo pensaba, ¿cuál es la función del poeta? ¿Verdad? ¿Cómo funciona el poeta en esta sociedad? Y era algo que me tenía que siempre tenía pendiente. Entonces, yo trabajo mucho con música y cosas de eso, entonces pensé también en esa relación por ejemplo, un músico va a un sitio, o en este caso un DJ, y pone música, y la gente está bailando, y la gente lo está oyendo, y yo dije, ah, wow, ¿y qué tal esto comparado con un poeta? O sea, ¿cómo funciona en este mundo el poeta? ¿Cuál sería como la función en eso? Y al final lo que me he dado cuenta es que no tiene ninguna función. No tiene ninguna función en la ciudad y Platón tenía razón totalmente. O sea, no tiene ninguna función. Y por eso es que las sociedades de nosotros están jodidas. Sencillamente por eso. Y creo que es el statement más grande que puede haber. O sea, si el poeta tuviera valor en la sociedad, entonces estuviéramos en otro tipo de sociedades. En esa de la que hablaba Whitman, en que iban a haber multitudes alabando la poesía. Eso nunca ha pasado, por Dios. O sea, es un disparate. Entonces, que hablan de los griegos, que cuando los griegos, wow, no, nunca ha pasado. Es complicado, pero es algo a lo que podemos aspirar y es algo interesante. Y yo supongo que por eso escribimos. Buscando ese espacio del que yo hablo, que es lo que me interesa. ¿Y qué tú crees? ¿Leo el poema? Se llama Anoche soñé que era un DJ. Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta. Y Miguel responde que siga como poeta. Mi novia también dice que como poeta. El hermano de mi novia dice que como poeta. Y una jevita que hacía una fila en el cine y que recién conocí, dice que como DJ. Las menores me ven más como DJ. Y las mujeres que compran en el supermercado dicen que persista con los poemas. Mi mamá dice que como poeta. El plomero dice que poeta. Los 5 poetas que conozco me dijeron que me iría mejor como DJ. Mi hermana se abstuvo de votar. Fui a ver a DJ Tiesto y una gringa me tomó de las manos y me explicó que los DJs son criaturas de Dios. Son ángeles, dijo. Y mientras hablaba, yo imaginaba a los DJs volando con sus turntables alrededor de Dios, como si fueran mosquitos, y Dios los espantara. Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJs se pueden conciliar, si pueden ser uno, si es posible escribir con una mano poemas y con la otra pinchar discos.
si se puede ser mitad poeta y mitad DJ. Si del ombligo para arriba soy poeta y del ombligo para abajo soy DJ. O al revés. O quizás que un poeta se convierte en DJ las noches de luna llena. O quizás estoy exagerando. Y en el fondo todo DJ quiere ser poeta y todo poeta quiere ser DJ. Hay una fábula en donde un DJ y un poeta caen en un pozo. Empiezan a bucear y a bucear hasta que un hombre se asoma y les tira una cuerda para irlos subiendo poco a poco. Sube al DJ primero y cuando se la arrojan al poeta, este grita que lo dejen abajo. Y el hombre y el DJ así lo hacen. Aguardan en silencio y se marchan al rato. Eso. A mí ese poema me parece digno de figurar en todas las antologías de literatura latinoamericana y por muchos motivos, porque tiene una gran maestría y por otro lado tiene el desparpajo y la capacidad de estar, como tú lo dijiste, al mismo tiempo pensando cuál es el sitio del poeta en este mundo y qué pasa con el DJ y todo eso lo haces creíble, creíble de una manera poética, no de otras. No, sí. Sé de la antología, pero sí, yo creo que era esa pregunta, ¿no? Que tú te haces cuando eres adolescente, tienes 20 años y preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta obsesión? Y funcionaría, a la gente, esto realmente le significaría esta poesía que estoy haciendo realmente le significaría. Y mi punto es que yo creo que sí, que la poesía, la gente sin poesía tendría una vida como muy terrible, me imagino yo, a falta de poesía. Ahora bien, lo que habría que definir bien claro es qué es la poesía, ¿no? Si la poesía es solamente Shakespeare o la poesía la podemos encontrar en otra parte, ¿no? Si puede ser otra experiencia, si eso de Shakespeare se puede trasladar a otras instancias de la vida, ese hecho poético, ¿no? Entonces, pero yo creo que la poesía es básica y tiene que ver, es importantísima en la vida. Para mí, yo siento que sigo aquí. Yo escribí un poema una vez porque yo tuve un momento de duda en la vida, cuando estaba muchacho. Y una de las cosas que me agarró a la vida fue escribir poesía. Y una de las cosas que yo me decía, yo voy a seguir porque me faltan muchos poemas por escribir. Yo voy a seguir porque me faltan muchos poemas por escribir. Y bueno, y por eso seguí. Y el tiempo va pasando y el poeta va envejeciendo. ¿Podrías leernos 30 años, por favor? Wow. Habla de ese proceso de madurez, ¿verdad? Que va Bueno, teniendo el poeta. sí, con eso. Bueno, dentro de unas semanas voy a cumplir 30 años. Comenzarán a salirme arrugas, patas de gallina, papada. Me crecerá de pronto un bigote tercermundista. Perderé habilidades, adquiriré complejos. Me pondré paranoico ante la inminente caída del pelo, mi cancelación, la cara en el espejo, la disminución de neuronas, el matrimonio, las deudas, las enfermedades de transmisión sexual, la impotencia sexual. A los 30 ya no enfrentas la vida como un cazador de búfalos, sino como un tráfico que dirige el tránsito y que teme que lo atropellen. Y es que tienes más posibilidades de morir que, por ejemplo, a los 21, que fue la edad en que tomé una guagua a cabarete y me pasé la tarde y la noche sentado en la playa, mirando las olas del mar y pensando en que caminaría entre las aguas hasta ahogarme, como lo hizo la poeta uruguaya, aunque al final desistí, pensando en todos los poemas que me faltaban por escribir. O esa vez que bebía con una mujer ajena en un car wash, o el tiroteo en Plaza Central, o el año pasado que me metí en el mar con un amigo ruso y las olas nos embistieron semejantes a una manada de toros que pensé que de esta no me salvaba nadie. Llegar a los 30, gordo y con las posibilidades de disfrazarte de Santa Claus en Navidad, tomando pastillas, jugando la lotería, comprando productos bajos en calorías, empeñando prendas, licuadoras, anillos, visitando a un psicólogo a escondidas, bebiendo los lunes con el equipo de softball de la compañía.
tener 30 y ser el hazmerreír de los poetas de 22 y 24, las musas siempre se van con los jóvenes poetas, tacharán mi teléfono y mi dirección de sus agendas. Finalizada mi carrera de poeta, escribiré mi obra completa en el campo. Todo mi público será un pobre gato. A los 20, uno escribe poesía como si fuera un reactor nuclear. A los 30, uno escribe como si fuera el operario del reactor nuclear. Atravesaré los 30 sobre una tabla de náufrago, soñando que los 40 serán peores o mejores, triste como un vendedor de zapatos del conde. Retornaré de la oficina tarde en la noche. No solo tendré los zapatos mojados por la lluvia, sino también el ruedo de los pantalones, las medias y los pies. Tú lo dijiste bien, que esa naturalidad te cuesta mucho, ¿verdad? Que la vas conquistando de a poco, que tienes que descartar mucho, que tienes que volver sobre ello, pensar, esto no es mío, esto pertenece a otro, o esto que estoy diciendo es una parodia de esto. No. Sí, además que ¿Cómo haces ese proceso? Claro, Sí. ustedes lo saben, bueno, aquí hay mucha gente que escribe, Sí. finalmente son descartes, pero también uno va escribiendo y va jugando con la poesía. Es un juego lúdico, el lenguaje como juguete, la referencia como juguete. Entonces tú vas construyendo de alguna manera a partir de poemas que te gustan, parodia de poemas que te gustan, que no quiere decir que tú lo estés como, ¿cómo diría?, copiando, sino sencillamente tú lo estás deconstruyendo y jugando con eso. Y yo pienso que el arte se hace así, las canciones se hacen así, el cine se hace así, la literatura se hace así. Con la referencia del pasado la vamos transformando y vamos construyendo esta cosa nueva. Y claro, este poema, por ejemplo, tiene mucha referencia oculta a Vallejo, por ejemplo. El final es un final vallejiano total, de un poema que no sé si ustedes se acuerdan, y espero que no, y claro que no se van a acordar porque yo le escondí bien para que no se acuerden. Y al final es el juego de la poesía, ¿verdad? Como ese tomar estos materiales que son herencia, porque también uno hereda este lenguaje socialmente, familiarmente, como sea, un lenguaje, ponte, español dominicano, de una parte muy particular dominicana, pero también que está lleno de muchos giros de poesía, mucha locura de poetas que me gustan. Y eso, yo voy a Dominicana y empiezo a hablar y me dicen, ¿de dónde tú eres? A mí me dicen así en Dominicana. Tú hablas dominicano, pero tú tienes otra cosa. Y cuando me dicen esa otra cosa, yo pienso, esa otra cosa es la poesía. Es lo que yo he leído de poesía, que ya está metido dentro de mí y que me da como esa rareza en la expresión, ¿no? Entonces, claro, todo este juego va con la tradición, con el lenguaje. El lenguaje en sentido que no es solamente el lenguaje de los libros, ¿no? El lenguaje popular también, la cultura popular. Es toda una mezcolanza que yo lo aprendí mucho eso en el Caribe, muy común. Quizá el Caribe porque es una sociedad muy mezclada donde convergen tantas culturas y tantas referencias, ¿no? Es súper común y claro, yo lo tengo. Y hay un poeta que lo tiene mucho y uno de los grandes poetas del Caribe, que es Lezama Lima. Ahora bien, yo nunca quería caer en el barroco lezamiano, que fue un problema de la generación anterior mía. Entonces yo también reaccionaba a eso para expandir el lenguaje, que al final es lo que hacen los poetas, expandir el lenguaje y llevarlo a diferentes causas, ¿no? Lezama creo que de alguna manera aprisionó a una generación, ¿verdad? Porque su sombra era tan potente que Claro, produjo ese efecto, ¿verdad? Octavio Paz, sí. No, y siempre siento que hay poetas que hacen un poquito eso. Y es importante también eso. Es importante que pase eso con Lezama Lima. Porque que en ese momento los poetas estaban leyendo los libros, lo consumían y era una cosa que le causaba. Lo triste es que la gente siga con esa referencia tan del pasado y habiendo poetas tan importantes, más cercanos, por ejemplo, ¿qué sería? Que estaban Igor, Rómulo, o sea,
Rafael Cadena acaba de ganar el premio Cervantes, o sea, hay tantos poetas interesantes y al final cómo esto funciona en la poesía de las nuevas generaciones, cómo ellos lidian con esas influencias. Eso yo creo que es muy importante. A mí otra cosa que me sirvió mucho para lidiar con esa gran influencia, no lesamiana, sino en general, Octavio Paz, Neruda, todo ese tinglado. Así. Esa generación. Alejandra Pizarnik, Sí, era como, sí. yo leía poemas de Alejandra Pizarnik y de pronto yo el muchacho empezaba a meter lobos en los poemas y cosas así, y decía, no es por ahí la cosa. Pero a mí me encantaba, yo todavía me sé todos esos poemas de memoria. Y era porque todo el mundo lo leía. Y era porque en ese momento, sobre todo las chicas lo leían y yo me aprendía los poemas de Alejandra, tú sabes, porque tenía más suerte por ahí. Cuando dices jevita, por ejemplo, a nosotros nos suena como una palabra un poco extraña, pero para ustedes es muy natural, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí. Eso En el Caribe los cubanos dicen jeva, nosotros la transformamos en jevita y le cambiamos. que es más cariñoso, sí. Sí. No, claro. ¿Dónde estamos? Estaba pensando un poco en la relación con la creación y tú acabas de hablar de cierta tradición que terminó como callando muchas voces, enmudeciendo a muchas voces, y pensaba por otro lado en la importancia entonces de las tradiciones en otras lenguas. Hablabas de la tradición en inglés, ¿verdad? Sí. Pero también, por ejemplo, recuerdo que hace 10 años que nos conocimos ya, yo leí un poema en el que había una referencia y el título era de Lucian Blaga, el poeta rumano, y tú me dijiste, mira, a mí me gusta mucho ese poeta, y yo lo que entendí en el momento que me lo dijiste es que todo está conectado, y que eso es maravilloso, que eso sucede en la poesía. Claro. Y por ejemplo, Lucian Blaga aquí estaba, para que tú veas las conexiones, Igor tradujo a Lucian Blaga. Y yo crecí oyendo la traducción de Lucian Blaga porque mi papá la leía. Claro. Era uno de los poetas favoritos de mi padre. Entonces, ese poema, de alguna manera, yo metía un Lucian Blaga ahí un poco para alterar a mi papá. Yo jugaba también un poquito con eso también. Claro. Que es un poema un poquito medio raro. Y era eso, yo creo que, volviendo un poquito al otro punto, la traducción, leer autores de otras culturas, también me ayudó mucho en el proceso de encontrar de encontrar la voz mía, ¿verdad? Lo que yo creo que puede ser la voz mía. Y la traducción me ayudó mucho, tratar de encontrar... la traducción yo creo que te ayuda por eso, porque tú de alguna manera no sabes si tú vas a traducir en un español neutro, o tú vas a traducir en un español dominicano, o tú vas a traducir en el español de las palabras tuyas, de las palabras que más te gustan. Entonces aquí hay un juego que yo creo que es un ejercicio muy importante, y a mí ese ejercicio me sirvió mucho. Yo nunca he querido ser como traductor, qué sé yo, profesional. La mayoría de las cosas que yo he traducido, yo algunas las he subido al internet, pero la mayoría la hago para entender y trabajar con eso, es parte de mi proceso creativo. Eso es muy importante en ese sentido. Sí. Quisiera leer algunos poemas breves de postales. A Gloria, que se mudó con un retardado, aumentó 50 libras, desapareció una semana y la encontraron boyando por Sanssouci. A mi profesor de karate, que trabajaba de mesero en una cafetería de la zona colonial. A Paul, que se burló de la muerte antes de hallarse abatido por la contrariedad en una fila del banco de reservas. Ese yo lo convertí en poema. El número, ese que tú tienes aquí. Sí. Ese yo lo convertí en poema. 5, el del profesor de karate, lo tengo acá. Ah, buenísimo. Sí, porque realmente... Quería que nos hablaras ahorita un poco de postales. Sí, pero este a mí me gusta, este poema. Y dice, yo vi sonreír al profesor de taekwondo en una cafetería del otro lado de la ciudad. En vez de su kimono y su cinturón negro, segundo dan tenía puesto un delantal. Y con esas manos con que había pulverizado ladrillos y roto costillas, le ponía tomates, cebollas y pepinillos a los sándwiches y a los derretidos, a aquel profesor de cara cuadrada que recordaba a los duros policías de las películas americanas, a ese sensei que podía destrozar
lo que se le pusiera enfrente, ladrillos, troncos, cráneos. Lo vi tomar un cuchillo y ponerle con sutileza mantequilla o mayonesa a los sándwiches de los clientes. Y mientras en las clases de taekwondo cerraba la cara como un puño, como una ventana, como el portón del infierno, acá la extendía y respondía sonriendo cada vez que los clientes le pedían la cuenta o que les pasara el salero. ¿Cómo podía partirse en dos? ¿Cómo era posible que sonriera acá todo el tiempo y allá mantenerse tan serio? Yo vi al profesor de taekwondo sonreír y luego untar mantequilla en un pan. Y todavía no me lo creo. ¿Sabes? Sí, quería que nos hablaras un poco de postales. Sí, aquí, claro, ese yo lo escribí un poco con el libro I Remember de Joe Brainerd, Sí. que después George Perec hizo el famoso Je me souviens y después mucha gente, Paul Auster, un montón de escritores. Pero este tipo encontró una forma de, primero era como contar una historia a partir de cada recuerdo que tuviera en la vida. Entonces creó como, creo que fueron 1000 recuerdos, ¿no? Y fueron cosas muy cercanas de su vida. Es como el momento en que tú te recuerdas de algo, en un momento, ese momento él lo trasladó al papel. Y aquí fue un poco ese juego, el de postales, era un poco postales a personas que me habían resultado como simpáticas, gente que yo había conocido en la vida. Entonces realmente la mayoría de las personas que aparecen aquí son como una especie de postal, de recuerdo, de dedicatoria. Entonces son como alrededor de, no sé, como 150 postales y cada una es dedicada a una persona distinta. Y aquí el juego era un poco eso. De hecho, yo con el tiempo he pensado cómo yo pudiera hacerlo en postales reales. El libro, o sea, preparar cada postal y tenerlo así. Preciosa la edición. Sí, esa es como mi idea. Sí, claro. Claro, y sí, es como ese juego, ¿verdad? De buscar en la memoria, buscar, como te decía, de jugar con los recuerdos y mezclándolo con la imaginación y todo eso, todo ese aspecto lúdico, claro. Sí. Algunos de tus poemas, cuando uno los lee, parece que tuvieran como el eco de una epopeya griega, pero contemporánea, o sea, es como una especie de desfase temporal, ¿verdad? O Sí. histórico. Cuando tú estás pensando en un poema, o como el de la Biblia, ¿verdad? En esos poemas en los cuales hay un desfase histórico o temporal, ¿eso te nace? Es decir, ¿es como una idea inicial que viene como de una especie de estado informe? ¿O eso de alguna manera tú lo has ido produciendo a través de un trabajo simbólico, metafórico? Sí, claro, porque la primera instancia en que yo escribo un poema son poemas muy abstractos. Eh, y después yo lo voy concretizando y metiéndole toda esa parte rara mía, ¿verdad? Pero al principio empiezan como respuestas muy literarias, son muy literarios, tienden a ser muy literarios. Y poco a poco se van soltando y volviéndose un poquito más, yo diría sencillo, más transparente, menos oscuro. Trato de abrirle la puerta después. Es un poco como la persona, yo entro en un poema, vamos a ponerlo así, como una persona entra en la oscuridad buscando ¿cómo se dice esto de la pared para prender la luz? El switch, ¿verdad? Entonces yo voy tanteando en la oscuridad hasta que lo encuentro. Inmediatamente lo encuentro, aquí viene el poema, ¿no? Ya ahí yo puedo empezar con el poema. Pero necesito eso porque, de nuevo, esas percepciones que tenemos son muy abstractas y yo siento que el poema tiene que construirse. El poema tiene que tener su construcción. Entonces, ahí viene el trabajo literario y ahí viene todo lo divertido, ¿no? De cómo tú le vas a dar forma a ese poema, a esa idea. Sí. Pensando sobre tu país, sobre la República Dominicana, hay momentos en que la República aparece como un sitio duro, difícil, en el que la gente sufre. Y por otros lados hay momentos en que esa República Dominicana es un poco más luminosa o por lo menos más ligera, si se quiere. En esa oscilación, que es totalmente la que tiene cualquier escritor, ¿tú cómo vives ese tránsito o esa visión de tu patria? Ah,
Sí, es complicado. De hecho, hay un poema que habla de una parte de la ciudad, que se ve la ciudad, se ven todas las luces de Santo Domingo, de Parramada, al lado del mar, y es tan oscuro el mar que no se percibe el mar. Y a veces tú piensas que esas luces, y al mismo tiempo van entrando barcos por el puerto, y tú piensas que de pronto esas luces pueden ser barcos que se van a perder en el mar, y que Santo Domingo entero se va a expandir, se va a perder, y que la isla se va a perder para otro sitio. Puede ser proceso migratorio, puede ser lo que sea. Y claro, uno tiene un poquito de miedo de la situación, de todo lo que pasa, hay como una oscuridad continua, pero yo pienso que es lo mismo en todas partes. Un poco la realidad de todas partes. Hay momentos luminosos, hay momentos oscuros y todo eso. Al final es continuar con la vida y bueno, y con los procesos. Yo pienso que la poesía un poco es documentar todo eso, ¿no? Documentar todo eso que está pasando. Y claro, eso. Sí, sí, sí. Frank, ¿podrías leernos un poema para cerrar? Sí, yo tengo un poema, quiero leer a mi papá, sobre mi papá, y es sobre su muerte. Y quizá cerrar con eso. No, quizá lee este y después lee uno menos triste, ¿no? Para terminar en otra onda. Y después oímos a María. Este es el poema número 33 de este libro que se llama Llegó el fin del mundo a mi barrio. Dice, antes de ir al hospital, acompañé a mi padre a recortarse el pelo y el barbero, de brazos tatuados, limpió el sillón con un trapo, como si se tratara de un trono, y mi padre, con su barba y sus lentes, dudó en sentarse, porque él odiaba cualquier privilegio. Y si iba a esa barbería, donde los decibeles del reggaetón y de las salsas rompían los tímpanos de los clientes, era porque se sentía como en casa. Y las tijeras del barbero eran un pájaro que aleteaba sobre la cabeza de mi padre y entonaban una canción que era imperceptible para los mortales. Era una canción sobre la muerte. Y ese era el último corte que se haría mi padre. Y eso no lo sabía el barbero, no lo sabía yo, no lo sabía nadie. Afuera brillaba el sol, avanzaba el viernes y los otros barberos trasquilaban con sus maquinitas las cabezas de sus clientes. A veces he pensado en ir a la barbería y contarle al barbero de brazos tatuados que mi padre ha muerto. O quizás no decirle nada y sentarle a que me recorte con esas tijeras que aletearon como un pájaro sobre la cabeza de mi padre. Entonces sabría el significado de la lúgubre canción que las tijeras entonaron, comprendería y sería, como siempre, demasiado tarde. Entonces, uno más. Okay. Y entonces vale uno sobre el Mar Caribe, ¿no? Sí, sí, ahí. Y bueno, sí, este se llama Breve conversación con el Mar Caribe. Te cuento, el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe Pesci asmático. Aunque más que un actor olvidado, el mar recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, Mar Caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera, o cuando te enfureces y ruges e intentas sodomizar la costa a la manera de Marlon Brando en el último tango en París. Los pelícanos y las gaviotas se te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos. Es como si quisieras salirte del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad.
¿No te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tantas algas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pasear tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido, pero a pesar del paso del tiempo, sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo con la misma inocencia de cuando era niño, y paseando por tus playas recogí una caracola y me la llevé al oído y tú me hablaste por primera vez. Eso. Gracias. Gracias, Angelito, brother. Gracias a ti, bro. Gracias.